Llamada esta tarde. Bienvenido y te saludo. Muy buenas tardes, Carmen, saludo a todo tu auditorio. Realmente, como acertadamente tú lo estás comentando, estamos aquí en la zona cero, a donde efectivamente es cero, porque realmente se nos da cero información por parte de las autoridades, que realmente, pues aquí muestran eh, una gran falta de consentimiento en el sentido de que no se ponen en nuestro lugar, porque nosotros llevamos aquí ya básicamente toda una semana a espera de obtener resultados. Obviamente estamos conscientes, como la mayoría de los familiares, de que todo podía pasar, tanto que pudiéramos recuperar a nuestros familiares con vida o como no lo podríamos hacer. Y es ahora que al transcurso de tantos días, obviamente las posibilidades ya casi son nulas. Se han entregado cuerpos con vida, como tú lo dices, y otros que pues ya no, y nosotros somos de los pocos familiares que aún quedamos aquí dentro de la zona cero, todavía en espera de poder tener noticias sobre nuestros familiares. En este caso, nosotros seguimos esperando noticias de mi hermano, que no han podido rescatar su cuerpo, porque pues yo creo que es más que obvio que allá dentro de ese edificio ya no hay vida. Inclusive los trabajos ya son básicamente pocos los trabajos que se siguen haciendo en comparación de el día viernes, perdón, y sábado, en los cuales estuvo muy agilizado el trabajo y evidentemente se vio mucho avance, pero posteriormente todo esto se ha ido extinguiendo, como la vida de nuestros familiares, que si tuvieron alguna posibilidad de seguir con vida durante algunas de las horas de los días que transcurrieron, se les fue extinguiendo porque no hubo la posibilidad de que pudieran llegar los rescatistas, tanto internacional como los rescatistas nacionales, a los cuales yo soy testigo de que siempre se les impidió el acceso. Gente especializada de nuestro México que venía con toda la intención de poder eh, ayudar, que traía herramientas, que traía cosas especializadas que en algún momento se pidieron, ellos las traían y no se les permitió el acceso, y aquí estuvo cercado en todo momento por el ejército, la marina, la policía federal posteriormente se integró. Eh, Hay mucho rumor, como siempre se ha habido, en que han sacado cuerpos. Algunos de estos rumores se han ido confirmando porque hay gente que ya se ha estado comunicando, que CEMEFO se ha comunicado con ellos para que puedan ir a identificar a su familiar, y ellos les indican que estos cuerpos ya llevaban varios días en las instalaciones de CEMEFO. ¿Y cómo puede ser posible que las autoridades aquí en zona cero en todo momento estuvieran asegurando que no se recuperaban cuerpos, asegurando que no había salido nadie, cuando estos cuerpos ya llevan algunos un par de días, otros ya llevan casi toda la semana en sus instalaciones esperando a ser reclamados por sus familiares? Ese es el disgusto, esa es la molestia, ese es el dolor que nos causa, que no se sensibilizaran con nosotros, con el dolor que estamos sufriendo, que pudimos haber acompañado a muchas de las personas, pudieron haber acompañado a sus familiares, pero por el gran grado de composición que ya tenían, no pudieron correr con esta suerte de ser acompañados por toda su familia y tener un sepelio digno de cada uno de ellos. Omar, pues de esto hemos estado escuchando a lo largo de todos estos días y particularmente de las últimas horas. El viernes pasado ustedes hicieron una protesta muy importante que, que pareció, que reactivó, de hecho, Exactamente. que reactivó el viernes. Nosotros recordamos que el viernes ahí se veía una gran actividad, estaban rescatistas de las brigadas internacionales y de pronto aquello empezó a moverse muchísimo por la protesta. Incluso hay que decir que además de la protesta de ustedes, tuvieron la presencia de la embajadora de Estados Unidos en México, Bárbara Jacobson. Así es correcto. Gracias a eso, digo, desafortunadamente sí nos duele el que nos tuvimos que haber puesto en esa posición y tal vez ser agresivos, pero solo así, de que es desafortunado que en México solo así se puedan obtener resultados. Como tú bien lo comentas, en ese momento se reactivó, se intensificaron las labores
de rescate y las labores de desmantelamiento de lo que son los restos del inmueble, y todo se agilizó, todo, la verdad es que en ese momento todos tuvimos un resplandor de esperanza, en que ese momento se empezaron a quitar pedazos de losas muy grandes, empezaron a entrar, a permitirles la entrada a todos los voluntarios para poder remover los escombros, porque mi pregunta es que si el ejército teniendo tantos activos, que no estén esos activos aquí ayudando con esas maniobras de retirar escombros y que tengan a los civiles haciendo estas maniobras, también con el riesgo de que el edificio pues no estaba 100% seguro, que ellos también pudieran, en alguna mala maniobra, pudieran quedar también bajo los escombros, pero que toda esta fuerza y toda esta ayuda que nos ha llegado, que cabe destacar que no es del gobierno, son de las personas que nos han traído qué comer, que nos han traído hidratación, que nos han traído la herramienta que se ha requerido, porque aquí ningún funcionario, más que los de la embajada española que estuvieron aquí con su equipo de rescate, los vinieron a recibir, vinieron a corroborar cómo estaban trabajando, cuáles eran las expectativas que ellos tenían. Solamente es de gente conocida que han estado aquí directamente en la zona, porque de ahí en fuera ningún funcionario de la CDMX ha estado aquí, ni palabras del presidente, y porque aquí ya la Marina ya querían meter lo que es la maquinaria, ya nos decían que ya no había vida, pero entonces esto no se agotó y por eso se presionó y por eso nos pusimos así, inclusive en la madrugada de ayer hacia hoy volvimos a tener otro enfrentamiento de esta magnitud con las autoridades aquí adentro, porque no era posible de que siguiéramos en las mismas. Ya lo único que nosotros queremos es de que si ellos ya aseguran que ya no hay vida allá adentro, que nos puedan rescatar a nuestros familiares sus cuerpos, para que ya nosotros podamos ir a nuestras casas con nuestras familias a pasar este dolor, este sufrimiento que ahora nos invade nuestros corazones. Omar Acosta Hernández, el viernes hubo esa manifestación, el viernes se reactivó, después ¿qué pasó? Porque fue muy notable el cambio de un día para otro de esta reactivación después de la protesta, pero ayer mismo vimos una segunda protesta y ayer mismo vimos la conferencia de prensa de la que hablamos más temprano con Julieta Riverol. ¿Qué sucedió entre el viernes y ayer? Después de que tuvimos esta manifestación, que se agilizaron los trabajos de rescate y remoción de escombros, posterior a eso, cada 2 horas estábamos teniendo un informe por el titular de la CEMOVI, es Morgan, señor Morgan estuvo dando esos informes, pero al pasar del tiempo, ya entre el día sábado y domingo, que volvimos a tener el otro enfrentamiento en la madrugada del domingo con las autoridades secretarias, porque nos decían lo mismo, nos decían que sí, ya se habían retirado los escombros, los pedazos muy grandes de losas, pero que llegaban a un punto porque ellos siempre nos indicaron que la mayoría de las personas del cuarto piso y de los pisos que también se encontraban en este edificio estaban atrapados en las escaleras de emergencia, pero ninguno de los rescatistas de los grupos internacionales y nacionales habían podido accesar a ese punto de las escaleras. Sí, a nosotros vimos aquí evidentemente cómo se retiró lo que fue el elevador, el motor del elevador. Dentro de los informes que se nos hacían era de que se iba a ocupar lo que era el cubo del elevador para poder accesar, que ahí estaba toda la esperanza, que ese cubo del elevador nos abría todas las posibilidades porque se iban a poder acercar, si no al 100%, por lo menos un 80-90% de la cercanía al punto donde se detectaba vida, y resultó después de ahí que ya no nos dieron ninguna información. Llegó Policía Federal a tomar el mando, ellos ya se mantuvieron herméticos, inclusive ellos ya no quisieron tocar el punto de que si aún había vida detectada con las cámaras de calor. Ellos nos dieron un plazo el domingo de 24 horas, es decir, hacia el día de ayer, lunes, para que se concluyeran las maniobras y pudiéramos recuperar lo que se tuviera que recuperar. Eso fueron las palabras de los titulares de la Policía Federal, plazo que se cumplió y que aún así ahorita en ese momento ya no hay tanto movimiento en cuanto a las maniobras, hay muy pocos voluntarios ya en la parte de afuera.
ya básicamente, pues esto ya lo están dejando. Esto, como ayer también veían las entrevistas que tú estabas manejando aquí, que estuviste directamente, en el que no se ha podido concluir, darle una conclusión a esto, y simplemente nos tienen aquí a espera, como si fuéramos, pues, no humanos, ajá, y teniendo a la mayoría de nuestros familiares yendo a la CEMEFO, yendo a donde pudieran estar nuestros familiares para ver si mediante las señas particulares podemos rescatar los cuerpos. Nosotros tenemos un grupo de chat que se realizó con un teléfono celular de cada persona que tuviera un familiar dentro del edificio, y en el cual familiares que han estado dentro de este proceso de buscar a sus familiares en CEMEFO ya nos han ido subiendo esta información, y esa información que tenemos porque nosotros creamos esta fuente para poder hacernos llegar la información. Ajá, y pues muchos de los familiares han encontrado ya a su familiar en la CEMEFO, y esto nunca se nos notificó aquí, cuando el protocolo y el acuerdo que se llegó era de que antes de que se llevaran a los cuerpos iban a llamar a los familiares para poder corroborar que eran sus familiares, y de ahí ser trasladados junto con ellos a las instituciones que iban a brindar el servicio, cosa que jamás se ha realizado, y que días posteriores han sido localizados los familiares que hasta las últimas horas estaban aquí y se ha tenido que retirar para ir a otro lado a reconocer al familiar, y aquí siguen sin darnos información. Omar Acosta Hernández, hermano de Eric Martín Acosta Hernández, seguimos en contacto con ustedes. Es muy difícil, lo entendemos perfectamente la situación. Ayer hablando con Miguel Ángel Mancera por la noche en una conversación para CNN, preguntándoles sobre esto exactamente que tú estás diciendo, pues él decía que cuando los cuerpos ya no son reconocibles, por protocolo se tienen que enviar al CEMEFO para que desde ahí se pueda hacer la identificación, es lo que dijo Mancera, poco dando respuesta a por qué no se cumplió y por qué no se le avisó a los familiares antes de mandarlo al CEMEFO. Eso fue lo que escuché de Miguel Ángel Mancera. Sí, nosotros, Carmen, de verdad que entendemos esa parte. Lo único que nosotros pedíamos era de que si se recuperaba un cuerpo, que ellos siempre en todo momento se mantuvieron de no se ha recuperado nada. Si se recupera un cuerpo, aunque ya no se pudiera hacer la identificación por lo que tú efectivamente estás comentando, pero ya nosotros estábamos notificados, y entonces tal vez en este momento un representante de cada familia estaba enterado y podía haberse movido a estas instituciones, a la CEMEFO, para descartar tal vez con la esperanza de que no fuera nuestro familiar. Pero muchas personas perdieron el tiempo, no sabemos si nosotros también estamos perdiendo el tiempo aquí, y que nuestro familiar ya haya sido trasladado, y nosotros seguimos aquí en espera de que nos den información, y que tal vez mañana o pasado o el fin de semana nos hablen para decir que ya tienen a mi hermano. Eso es lo que no se vale, y eso es lo que nosotros realmente estamos peleando. No estamos peleando nada más. Nuestra molestia no va hacia otras cosas, que sabemos que hay protocolos, que hay cosas que se deben de seguir, que tal vez salgan fuera de las manos de las personas que están aquí bajo el mando, pero por lo menos que tuvieran la sensibilidad de decirnos salió un cuerpo. Ya era cuestión de nosotros poder ir a la CEMEFO para descartar si correspondía ese cuerpo que habían recuperado a nuestro familiar o al familiar de alguna persona más. Uh-huh, uh-huh. Omar, estemos en contacto, si me lo permites, claro que sí. Te mando un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias por tu espacio. Al contrario, Omar, seguimos muy de cerca todo esto. Cualquier cosa nos comunicamos contigo. Omar Acosta Hernández, hermano de Eric. Es un panorama tan doloroso, tan difícil, y bueno, pues aquí el tema tiene que ver con la discusión acerca de los protocolos, la manera de manejar la información, las exigencias de los familiares y de los amigos de las personas que han quedado atrapadas en los escombros de este y de muchos otros lugares. Esta necesidad de tener una lista oficialmente comprobada, corroborada, una lista de las personas rescatadas con vida, una lista de las personas rescatadas en sus cuerpos sin vida, una lista de desaparecidos acorde al censo que hicieron los propios familiares. Todo esto que suena básico, pues no han tenido este acceso tal como se esperaría los familiares, en este caso de este
edificio colapsado en Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Déjeme detener en las informaciones que está dando el gobierno federal, la actualización que está dando sobre el sismo 19.9 del 17. Por cierto, tuve un lapsus aquí, perdóneme usted, la embajadora de México, la embajadora de Estados Unidos en México es Roberta Jacobson. Es la segunda vez que le digo Bárbara, no sé por qué. Tengo aquí un lapsus con ella, pero le mandamos un saludo a la embajadora Roberta Jacobson, que fue el viernes precisamente a Álvaro Obregón, y su presencia, más la protesta, más lo demás, hizo que se reactivara realmente la presencia de rescatistas. Y sí, se notaba la diferencia. Los que pudimos ver la evolución de ese edificio durante varios días, vimos que ese viernes había una gran actividad. Incluso pusieron una bandera nacional como señal de impulso a los que allí estaban trabajando y a los que allí estábamos de una manera participando, ya sea como comunicadores o ya sea como ciudadanos, ayudando a distribuir comida, en fin, todo lo que ahí se hacía, porque había una enorme cantidad de gente. Desde el primer momento hubo una enorme cantidad de gente, pero ciertamente ayer ya no, y yo creo, entre otras cosas, que ya no había tanta gente, pues por varias razones. Una, por el tiempo transcurrido y la vela que se extingue de esperanza, pero también porque había una cantidad de cercos bárbara, porque había cercos por todos lados, y eso, desde luego, entre que impide o inhibe que la gente vuelva a acudir, que la gente vuelva a participar, que la gente vuelva a estar cerca. Y ayer nos decían algunas de las personas que alcanzamos a conversar con ellas ya a la medianoche: no nos dejen, no abandonen esto, porque la única manera que tenemos para que se siga esto desmontando, para que se siga esto escombrando, pues es que esté la gente aquí y los brigadistas aquí, y que haya una mirada pública sobre lo que está pasando en Álvaro Obregón. Ahí, por alguna razón, varias cadenas de televisión, CNN incluida, pues se apostaron, o nos apostamos precisamente al frente de este edificio, que tenía esta carga muy fuerte de historias como las de Noemí, esta mujer indígena de 19 años que había llegado a la Ciudad de México para estudiar, que quería trabajar en la bolsa de valores. Nos dijo uno de sus familiares, porque llegaron muchos familiares de Noemí a esa zona. Ellos vienen del Estado de México, de una zona indígena del Estado de México, y vinieron como 15, nos dijo uno de los tíos, y venían aquí pues para estar cerca de lo que estaba haciendo el grupo de brigadistas que retiraba los escombros, pues con la esperanza de que Noemí, esta joven con todos los sueños del mundo, pues apareciera. Esta muchacha Noemí acababa de firmar su contrato, según nos dijo otro de los familiares, para empezar a trabajar en ese un cuarto piso donde, según nos dijo uno de los socios de ese lugar, el señor Birth, en ese lugar él calculaba que habría por lo menos entre 50 y 60 personas, solo en el piso 4. Un edificio de varios pisos, 6 pisos si no me equivoco. Este piso 4 tenía, según nos dijo alguien de ahí, entre 50 y 60 personas. No tenemos el dato de los otros pisos, pero solamente le doy el que tuvimos registro con alguien que conoce directamente lo que pasaba ahí, porque ahí trabajaba, estaba afuera en ese momento, y pues salvó la vida y salvó la situación. Pero nos contó que las primeras cifras que se dieron, que hablaban de unas 15 personas atrapadas, luego se dijo unas 25 personas atrapadas. Él dijo: no puede ser, eso es imposible, porque solo en mi piso son entre 50 o 60 personas las que ahí han trabajado. Y la historia de Noemí es una de ellas. Esta chica que, como digo, llegó a trabajar ahí con la ilusión de ir a trabajar a la bolsa algún día, a la bolsa de valores, y que hizo su carrera, y que pues muy joven ella se fue o se vino a la Ciudad de México a buscar un espacio donde vivir, donde desarrollarse, donde realizar sus sueños. Al final de cuentas, pues en este caso está en esta condición de desaparecido. No ha habido
todavía hasta donde nos quedamos ayer por la medianoche, noticia de Noemí. Ha habido noticias de otras personas, como también ya lo hemos reportado. Hemos visto cómo un hombre como Jorge, antes de darnos una conversación para CNN, acababa de recibir una llamada, 2 llamadas del CEMEFO una y de Locatel la otra, para decirle que su esposa estaba en el CEMEFO. Y pues él estaba desde luego sacudido, reclamando que no se haya cumplido el protocolo del cual nos está hablando también esta mañana Omar Acosta Hernández en relación a su hermano Eric. Es parte de lo que está viviendo México, parte de lo que se está viviendo en estos lugares donde el colapso de los edificios, la caída de los edificios arrastró vidas y biografías, que va a ser muy difícil restablecer los ánimos, los impulsos en términos del dolor, pero también es cierto que esto ha detonado, por otro lado, una gran presencia de la sociedad que quiere ayudar a los que hoy más lo necesitan. Así que tenemos esta lista actualizada de cuántas personas han perdido la vida en México hasta el momento. Tristemente sabemos que estas cifras se van actualizando pues hora tras hora, y en este caso Luis Felipe Puente, desde su cuenta oficial de Twitter, informa que el total de fallecidos es 333. El número 3 veces 3. 333 fallecidos por este sismo del 19 de septiembre, 194 en la Ciudad de México, 1 en Oaxaca, 74 en Morelos, 6 en Guerrero, 45 en Puebla y 13 en el Estado de México.